Buenas tardes a todos. Hoy tenemos a David García del Instituto, responsable de Madrid del Instituto IBT, que junto con Ana María Lara, que no ha podido conectarse hoy. Ana María Lara es la fundadora del Instituto IBT. Me contacté a través de Teresa Romero de Anatea Gestión para dar una charla, muy amablemente. Tenemos, como digo, a David García hoy, que nos va a hablar de management. Hoy se estrenan en RoboTrader y esperemos que no sea la última participación. Así que Esperemos nada, que no. os dejo con David, que seguro que tiene muchas cosas interesantes que contar. Adelante, David. Vale, gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Soy David García, ¿vale? Como ha comentado Eduardo, gestor de IBT Madrid. Y vamos a comenzar con esta ponencia sobre gestión monetaria, money management y gestión del riesgo. Lo primero de todo, ¿vale? Va a ser un poco presentar, antes de comenzar, quiénes somos nosotros. IBT somos una escuela universitaria superior especializada en inversiones bursátiles y trading. Nuestra misión, bueno, con muchas academias que hay, es formar a personas que quieren iniciarse en el trading con el objetivo de llegar a ser traders profesionales y ser capaces de gestionar su propio capital. Supongo que al principio lo que hemos buscado todo, formación. Por nuestra academia han pasado más de 10.000 alumnos, distintas nacionalidades, tenemos formación tanto online como presencial y, como hablaba con Eduardo antes, mucho venezolano, mexicano, colombiano, mucho latinoamericano. Y bueno, como al final nosotros lo que hacemos es financiar a nuestros alumnos mediante diferentes becas para facilitar su acceso al estudio. Aquí podemos ver un poco las etapas por las que ha ido pasando IBT. IBT nació en 2013 como un blog para introducir el tema del trading a personas que tenían pocos conocimientos y querían iniciarse en este mundo. Luego ya en 2015 se formó la primera sede presencial en Sevilla. Él compró con su propio trading floor, donde nace la incubadora de traders, y fue donde se empezaron a dar formaciones presenciales ya. En 2017 todo este programa se profesionaliza un poco. Aquí lo que hacemos es homologar el título del máster, del doctorado y los programas oficiales. Y a partir de 2019 empieza la expansión de IBT con la apertura de diferentes centros. El primero en abrir fue Madrid. Ahora ha abierto Guadalajara y México DF en México. Y va a abrir próximamente, abrirán varios más en España, como Barcelona y Málaga, y Bilbao, y también en Bogotá. Entonces, bueno, aquí hay unas fotos de los aulas, ¿vale? Aula de Sevilla y el aula de Madrid. Entonces ahora ya vamos a comenzar un poco con lo que es el tema de la exposición. Antes de hablar de gestión monetaria, me gustaría definir un poco qué es el riesgo financiero, qué es el riesgo en el... Pues yo el riesgo... ¿Se escucha bien? ¿Se ha cortado? Podemos definir el riesgo financiero, el riesgo como el grado de incertidumbre que se tiene sobre los retornos futuros de una inversión. Es decir, cuando el trader o el inversor hace una operación, él no sabe si va a obtener beneficios o no. Entonces podemos definir el riesgo como ese grado de incertidumbre que tendremos sobre los retornos en el futuro. También, bueno, hay muchas definiciones, también como pues el capital que el trader invierte en una operación y que si la operación no va como él había previsto, pues puede acabar perdiendo ese capital. Dentro de lo que es este riesgo financiero, podemos hacer una diferenciación entre dos tipos de riesgos. Lo que es el riesgo sistemático de mercado, que es un riesgo asociado a la evolución general del mercado financiero. Es un riesgo que no podemos controlar, por así decirlo. Está influenciado por los factores macroeconómicos, como la coyuntura económica, acontecimientos políticos, eventos de cine negro, por ejemplo, como el tema del 11S, la pandemia del COVID, etcétera. Y luego tenemos un riesgo que es más específico de ciertos valores o no sistemático, que es un riesgo que se asocia a los precios o a ciertos activos en específico, como pueden ser las empresas. Es un riesgo asociado a la presentación de resultados de las empresas, que es un riesgo que el trader sí que va a poder diversificar.
Es decir, el trader de este riesgo sistemático sí que se puede cubrir. Entonces, no sé si habéis visto el tema del experimento de las tortugas que hicieron Richard Dennis y William, pero bueno, la verdad que Curtis Fate, fue uno de los mejores traders en ese experimento, como veremos ahora después. Entonces él decía que tanto Richard Dennis como William se preocupaban mucho por el tamaño de las posiciones de los que tenían las tortugas o los traders, porque si era una posición muy grande y acababan perdiendo o tocando el stop loss, podían sufrir un elevado riesgo de perder gran parte de capital e incurrir en el riesgo de ruina. Entonces dice Curtis que siempre se insistía mucho en el tema del capital. En este mismo libro, ¿vale? Curtis define el tema de riesgos operativos, que son 4 tipos de riesgos que el trader tiene que tener vigilados cuando está operando. El primero de esos riesgos es el drawdown, que bueno, el drawdown podemos definirlo como una medida de riesgo. Es un parámetro que lo que va a medir es el retroceso actual de la curva de resultados, desde el último máximo hasta el mínimo de dicho periodo. Esto se traduce en la máxima pérdida que un trader puede tener o ha tenido, en un periodo dado. Luego también otro riesgo que tenían que tener en cuenta estos traders y todos los traders en general es el tema de obtener rendimientos muy pequeños. Es decir, si un trader se quiere dedicar a vivir del trading y está generando tan solo un 5% de su capital o un capital de 500 euros, no puede vivir con ese capital. Entonces, un riesgo en este aspecto es que los rendimientos sean muy pequeños, que el trader genere menos capital del que le haría falta para mantenerse en la actividad. Otro riesgo que hay que tener en cuenta son los movimientos extraordinarios del precio, como pueden ser los gaps o aumentos de alta volatilidad influenciados por noticias, donde el precio puede tomar movimientos muy fuertes que acaben perjudicando la operación del trader. Y el último riesgo que tenemos que tener en cuenta en ese aspecto es cuando la muerte de un sistema de trading. Podemos equiparar esto a que es cuando un sistema deja de funcionar o deja de obtener tan buenos resultados. Esto puede ser simplemente debido a la evolución de los mercados y a la constante cambio. Este es el libro que os comentaba, ¿vale? De Curtis. Y bueno, esta frase fue la que dijo Richard Dennis a William, que fue como: vamos a criar traders como se crían tortugas en Singapur. Esta anécdota la cuentan porque el objetivo de este experimento era, bueno, ellos dos tenían un debate, tanto Richard como William, que si el trader rentable nace o se hace. Entonces ellos decidieron hacer este experimento donde empezaron hicieron más de 1000 entrevistas, por lo que pone en el libro, y los traders fueron pasando diferentes pruebas y demás. Al final, de los últimos 100 seleccionados, tan solo pasaron de fase a la fase final, a la que fueron ya contratados como tortugas, por así llamarlo, 10 traders, más 3 amigos de Richard Dennis. Este experimento lo que consistía era que les iban a formar, les iban a enseñar desde cero cómo operar en los mercados financieros con una operativa que ellos tenían y aplicando una correcta gestión monetaria. Entonces los traders aprendieron diferentes sistemas de trading, como era la rotura del canal de la TR, la rotura de Bollinger, la tendencia de Dochian y la doble y la triple media móvil. Esto fue lo que ellos aprendieron. Y todo esto fue con una correcta gestión monetaria. Entonces, el trader que más éxito tuvo fue Curtis, ¿vale? Curtis llega un momento en el libro que dice que a él le dieron, bueno, a todos los traders les iban a dar $100.000 y a Curtis le dieron 200.000, porque fue el único que fue capaz de seguir 100% las reglas del sistema y no tener miedo al riesgo que implicaba ese sistema. Una vez que hemos hablado de lo que es un poco el riesgo y contado esta anécdota, vamos a centrarnos ahora en lo que es el riesgo de ruina. Naucer Balsara, en su libro de Money Management Strategies for Future Traders, dice la siguiente definición sobre el riesgo de ruina.
A menudo se dice que la única forma de evitar la ruina en los mercados es mediante la cruda experiencia. Habiendo sufrido estas experiencias alguna vez, el trader sabe de primera mano lo que causó el desastre y la forma de evitarlo. En ausencia de esta experiencia directa, la mejor forma de evitar la ruina es elaborar un plan de actuación que contemple en todos sus puntos los riesgos y las probabilidades de la ruina. Es decir, aquí lo que quiere decir con esto es que la mejor manera de evitar que el trader se arruine es tomar medidas antes de que esto pase. Hay que recordar que los traders, antes que traders, somos gestores de capital. Entonces, antes que ganar dinero, tenemos que preocuparnos de no perder nuestro capital o nuestro activo. Porque si un trader pierde su capital, estará fuera del negocio. Otra definición, ¿vale? Bueno, aquí más técnica quizás, es un modelo estadístico que lo que muestra es la probabilidad de que el trader pierda todo su capital en base a los ratios operativos. Estos ratios van a ser la fiabilidad y el profit factor de su sistema. Aquí el objetivo de todo sistema de trading, ¿vale? Es que el sistema tenga una estimación matemática positiva, es decir, que vaya a ganar más de lo que puede perder, que en parte va a depender de la fiabilidad y del profit factor, pero también va a depender sobre todo de la gestión monetaria. Entonces, el riesgo de ruina tiene una relación muy exacta con la gestión monetaria. Por muy bueno que sea un sistema de trading, que los hay muy buenos, si la gestión monetaria no es una gestión monetaria correcta, el trader va a acabar arruinándose. Y eso es una cosa que hay que tener clara. Aquí en esta tabla vamos a ver un poco la relación de los ratios de la operativa del trader con la posibilidad del riesgo de ruina. Fijaros aquí como cuando el ratio riesgo-beneficio es de un 2:1 o superior, la probabilidad de ruina baja mucho. Entonces, fijaos aquí que simplemente con un profit factor, un ratio de riesgo-beneficio de un 2:1 y una fiabilidad del 40%, el trader va a tener muy complicado arruinarse. Y esto con una gestión monetaria adecuada es fácil se puede conseguir este 2:1 y con un buen sistema de trading. Y aquí, bueno, ya fijaros si el ratio es de 1:1 hay que tener cuidado con la fiabilidad. A partir del 55%, bueno, es un 13,20% la probabilidad de ruina, que es muy bajo también. Pero es un sistema que va a generar poco beneficio a priori. El siguiente concepto a tener en cuenta respecto al riesgo es el tema del apalancamiento asimétrico, ya que en el mercado financiero, si operamos con apalancamiento, tenemos que tener en cuenta que este apalancamiento siempre va a ser asimétrico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, significa que la relación entre lo que un trader puede perder y lo que le cuesta recuperarlo en términos porcentuales. Aquí el tema, ¿vale?, consiste en que cuando un trader tiene pérdidas, esas pérdidas crecen de manera aritmética. Pero cuando el trader quiere recuperar esas pérdidas con el capital que tiene actualmente, ese porcentaje ha crecido de forma geométrica. Es decir, al trader le va a costar mucho más recuperar una pérdida. Porque esta recuperación ha crecido de forma geométrica. Simplemente aquí tenemos la fórmula para calcular este apalancamiento asimétrico, esta manera que tiene el trader de complicarse la operativa. Vemos con el porcentaje de pérdida entre 1 menos el porcentaje de pérdida, da el porcentaje que el trader tiene que ganar. Fijaros que, bueno, si la pérdida es un 5%, el trader ganando ese 5% va a recuperar el capital. Pero ya fijaros cuando la pérdida empieza a ser de un 20, un 25%, incluso un 30%. Cuando el trader pierde un 30%, ya lo que tiene que recuperar es un 43%, que ya no es tan fácil. Pero es que si el trader pierde un 50%, fijaos que lo que tiene que ganar es un 100%, tiene que duplicar su capital. Entonces ya aquí, operativamente hablando, es muy complicado que esto se logre. Y bueno, ya cuando el trader pierde un 90% del capital, recuperar un 900%, podemos decir que es prácticamente imposible, ¿vale? Complicadísimo. Entonces, otro objetivo de la gestión monetaria va a ser reducir los efectos de este apalancamiento asimétrico para que el trader no tenga que incurrir en estas ganancias para recuperar sus pérdidas. Entonces, una vez visto lo que es el tema del riesgo, el riesgo de ruina y el apalancamiento asimétrico,
que son los factores que perjudican y que pueden afectar al trader en su operativa, tenemos que tener en cuenta ahora qué es la gestión monetaria. Pero antes de hablar de gestión monetaria hay que definir o que tiene que quedar claro que toda operativa de un trader se basa en tres pilares fundamentales, como son el sistema de trading, está claro dónde entrar, dónde salir, cómo tiene que estar el mercado para hacer las operaciones, etcétera. El tema del psicotrading, que es un factor mental bastante importante y en muchos aspectos difícil de manejar, sobre todo en gente inexperta, manejar las emociones. Y el último pilar del trading, que yo considero de los más importantes, o el más importante incluso, es la gestión monetaria. ¿Cuál es el problema de esto? Que la gestión monetaria para muchos traders puede, sobre todo minoristas, puede ser algo muy aburrido, porque al final son muchas matemáticas y entonces a muchos traders lo único que quieren es hacer operaciones, hacer compras, hacer ventas sin pararse a hacer cálculos ni matemáticas de cuánto comprar o cuánto vender. Y creo que ese es un error bastante grande. Yo aquí, para hacer un inciso, ¿vale? Aquí en cuanto a la escuela aquí presencial, mucha gente que viene a pedir información sobre los cursos y demás, y hablas con ellos, y mucha de esta gente que viene desconoce lo que es la gestión monetaria. Ellos siempre operan por un lote con un lote o con 0,1, con 0,01 o con lo que viene por defecto y nunca se paran a pensar por qué a veces ganan tanto capital o pierden tanto capital. Porque solo se centra en aprender dónde entrar, dónde salir y ya está. Y ese es un error que hay que tratar de corregir siempre. Al final, si queremos permanecer en este negocio, el tema de la gestión monetaria es fundamental. Aquí aquí tenemos una definición de gestión monetaria. Como dice Ryan Jones, uno de los expertos de gestión monetaria, de que después hablaremos, ¿vale? Para él el money management es un juego de números. Es una estrategia independiente tanto del sistema de trading que utilizamos como del mercado o producto financiero con el que estamos trabajando. No hay que olvidar que antes de entrar al mercado somos traders, que estamos buscando las mejores oportunidades en el mercado. Cuando hacemos nuestras operaciones, dejamos de ser traders y nos convertimos en gestores monetarios. Ninguna otra área del trading o de la inversión puede multiplicar los dígitos de una cuenta de forma tan rápida como lo hace el money management. No sé si habéis escuchado hablar de Larry Williams. Vale, Larry Williams era un trader que en 1987, en la World Trading Championship, una competición de trading, logró una rentabilidad anual de un 11.376%. Fijaros qué rentabilidad tan asombrosa, ¿vale? Y posteriormente su hija también logró ganar este campeonato. Y bueno, él posteriormente dijo que este beneficio, esta rentabilidad, lo logró aplicando una estrategia de gestión monetaria. Entonces, para que veáis la importancia que tiene la gestión monetaria, aparte de para no perder dinero, que es fundamental, sobre todo para poder ganar mucho dinero. Otra definición que tenemos aquí, ¿vale? Que dice Van Trapp: posiblemente el mayor secreto para el éxito de la inversión y el trading sea una correcta gestión monetaria. Yo lo llamo secreto porque poca gente parece entenderlo. Aquí vemos un poco el desconocimiento que hay sobre la gestión monetaria. Entonces, una vez que hemos visto lo que es la gestión monetaria, me gustaría hacer otro inciso, ¿vale? Sobre estos dos libros. Yo cuando empecé, en el trading y demás, y cuando empecé sobre todo a interesarme por el tema de la gestión monetaria, fue a través de estos dos libros. Estos dos libros de Jack Schwager son dos libros que se dedican a hacer entrevistas a traders profesionales que han obtenido grandes rentabilidades, lo que digamos que son traders exitosos. Y es interesantísimo ver cómo todos ellos hablan y aseguran que gran parte de su éxito ha sido debido a la gestión monetaria. De que sin esa gestión monetaria muchos de ellos no estarían donde están hoy. Entonces, si los grandes traders y los profesionales de esto dicen que la gestión monetaria es importante, vamos a hacer mucho hincapié en lo que es la gestión monetaria para maximizar nuestras rentabilidades y sobre todo minimizar los riesgos. Operativamente hablando, ¿vale? La gestión monetaria, vamos a ver que es un algoritmo matemático, es una fórmula matemática o varias fórmulas, ya veremos diferentes estrategias, que lo que nos va a decir
es cuánto tenemos que arriesgar en nuestra siguiente operación simplemente. El tema de gestión monetaria no es colocar mi stop loss y ya está. Yo tengo que calcular la cantidad óptima que debo operar en el mercado para maximizar mis beneficios. Ryan Jones, en su libro de Trading Game, del que luego veremos su estrategia detalladamente, decía que la cuenta de un trader, cuando aplica gestión monetaria, va a ir pasando por diferentes fases. Y estas fases son las que aquí aparecen, ¿vale? Tenemos la showing phase o fase de sembrado, donde aquí lo que ocurre es que el capital del trader es el mínimo capital. ¿Por qué? Por aquí el trader comienza su aventura en el trading, en las inversiones. Tiene su capital neto, entonces el trader empieza a operar. Aquí, ¿qué tiene que hacer el trader? Aquí su objetivo, como he comentado antes, no es ganar mucho dinero. Su principal objetivo aquí debe ser no perder dinero y generar sus rentabilidades. Generar rentabilidad que poco a poco le permita aumentar su beneficio. Aquí en esta fase del trader, si tiene unas pérdidas importantes, cosa que debe evitar, aquí el problema será el tema del apalancamiento asimétrico que hemos visto antes. Entonces aquí el trader tiene que cuidarse de incurrir en grandes pérdidas para evitar los problemas del apalancamiento asimétrico. Otro problema de esta fase, otra dificultad de esta fase es que sus resultados van a ser inferiores a que si no utiliza esa gestión monetaria. Aquí un trader en esta misma fase, si no emplea esa gestión monetaria, seguramente puede que obtuviese más rendimientos en muchas ocasiones, pero a la larga acabaría arruinándose seguramente por la ausencia de gestión monetaria. Luego tenemos la growing phase o fase de crecimiento, donde aquí ya cuando el trader tiene un cierto capital que le va generando cierto beneficio, aquí ya el trader ya tiene menos problema de apalancamiento asimétrico, ya este problema se reduce porque ya tiene un colchón, ya tiene parte de beneficio importante en su cuenta, entonces ya no tiene que preocuparse tanto por las importantes pérdidas. Y ya vemos como la estrategia de gestión monetaria empieza a darle resultados. Ya está empezando a tener beneficios siempre que mantenga el riesgo a raya, ¿vale? Y luego tenemos la última fase de la cuenta con la gestión monetaria, que sería la harvest phase o la fase de recolección, donde aquí vemos que los resultados de la gestión monetaria están empezando a dar sus frutos. Es decir, el trader ya ve que la gestión monetaria funciona y empieza a multiplicar mucho su beneficio y a reducir mucho sus pérdidas o a limitar mucho sus pérdidas. Entonces, vamos a empezar a ver las diferentes estrategias de gestión monetaria. Yo aquí he hecho un pequeño resumen desde las que, desde mi punto de vista, son las 10 más importantes, las más empleadas, las más conocidas. Entonces, vamos a ver un poco en qué consiste cada una y alguna simulación de ellas, ¿vale? Van a ser simulaciones que van a ser muy simples para que veáis cómo funciona la estrategia y cómo son los rendimientos. La primera estrategia que tenemos que señalar es una estrategia de posicionamiento constante o modelo fijo. Esta es una de las técnicas más utilizadas por los principiantes. Es un poco lo que he comentado antes. Mucha gente que desconoce del tema y no quiere complicarse, lo que hace es operar siempre con el mismo lotaje, independientemente de que su cuenta de trading crezca o disminuya. Siempre operar en el mismo lotaje. ¿Qué pasa? Que esta estrategia es una estrategia ineficiente, porque aparte de que la cuenta crece de manera aritmética y no geométrica por la no reinversión de beneficios, puede que el trader esté arriesgando muy poco capital y por lo tanto su rendimiento sea muy bajo, o esté arriesgando demasiado capital y puede que a la larga se arruina. Aquí uno de los problemas es que, bueno, en la parte que hemos comentado, que no se aprovecha de reinvertir los beneficios ni de las rachas ganadoras, otro inconveniente surge cuando el trader empieza a perder capital. Entonces aquí va a tener el problema del apalancamiento asimétrico, de cada vez va a necesitar más capital para recuperar su pérdida. Aquí vamos a ver una simulación, ¿vale? Muy simple, ya os digo, de este modelo. Tenemos aquí una cuenta de trading con 1.000 euros de capital, un ratio de fiabilidad de 60% y un profit factor de un 2 a 1. Luego tenemos
que va a ganar una media de 10 pips por operación. Entonces, su beneficio por operación va a ser 8 euros, ¿vale? Teniendo en cuenta estos ratios de aquí. Ya digo, es un modelo muy básico en el que suponemos que tanto las pérdidas y las ganancias son constantes y tienen los mismos tamaños. Entonces, aquí vemos como el trader por cada operación ganará 8 euros. Si mensualmente hace 10 operaciones, cada mes ganaría 8. ¿Qué pasa? Que va a ganar 80 euros, perdón, independientemente de su equity, de su capital acumulado. ¿Esto qué provoca? Bueno, esto va a provocar que el rendimiento mensual y rendimiento por operación sea decreciente, porque el beneficio mensual es constante, mientras que el equity cada vez es mayor. Entonces esto va a hacer que a la larga su rendimiento, si sigue con estos resultados, sea muy bajo y no le sea rentable seguir con estos ratios. Y luego, bueno, el rendimiento anual vemos que crece de manera constante. Ya digo, vale, un modelo muy simple que no es nada eficiente. Aquí tenemos luego el modelo de cantidad sobre capital constante, que es una evolución del modelo anterior. Aquí es similar, lo que pasa es que aquí el trader cada X circunstancia va a aumentar el tamaño de sus operaciones. Es decir, por ejemplo, el trader cada X tiempo, pues cada 2 meses, decidirá aumentar el capital de su cuenta. Cada 1.000 euros de beneficio, decide aumentar el capital de su cuenta. Cada 10 operaciones, decide aumentar o disminuir, si ha incurrido en pérdidas, el capital de su cuenta. Entonces, es una estrategia parecida a la estrategia anterior, pero aquí sí que tras ciertos parámetros aumentará el lotaje de sus operaciones. Aquí vamos a ver un ejemplo a continuación, ¿vale? Donde en nuestro ejemplo el trader lo que va a hacer es aumentar el lotaje cada 400 euros de beneficio. Entonces, fijaros aquí lo que tenemos la cuenta del trader, el mismo trader que el ejemplo anterior, ¿vale? Es el mismo caso. Y aquí tenemos que cuando el trader consigue 400 euros, que sería en el mes de mayo, el trader decide aumentar el lotaje de 0,10 lotes a 0,15. Entonces tenemos que su beneficio por operación pasará de ser 8 euros a ser 120 euros. Ahora igual, ¿vale? Operará con este lotaje hasta que gane otros 400 euros. Aquí cuando llegue a 1800, en este caso 1920, el trader ¿qué va a hacer? Aumentar el lotaje de nuevo. Pasará de 0,15 a 0,20. Entonces con estos 0,20 el trader operará hasta llegar a 2200 y aquí volvería a aumentar el lotaje a 0,25. Es una estrategia que desde el punto de vista operativo es más óptima, es más eficiente. Fijaos aquí cómo el rendimiento mensual, el beneficio mensual por mes va creciendo y aquí el rendimiento por operación, cuando el trader aumenta el lotaje, pega un salto, hace como un escalón y luego crece ligeramente hasta que vuelve a aumentar el lotaje. Aquí en este caso sí que se podría considerar que se reinvierte en parte de los beneficios. Entonces es una estrategia bastante más óptima que la anterior. Luego tenemos aquí, ¿vale? Una de las, yo creo que esta es la base del resto de estrategias de gestión monetaria, que es el Fixed Site o Fixed Fraction o modelo de fracción fija de Ralph Baines. Ralph Baines es uno de los pioneros, de las personas más importantes respecto a la gestión monetaria. Y este modelo, ¿vale? Lo desarrolló en su obra, el Portfolio Management Formulas. Y como hemos dicho, ¿vale? Es la base del resto de algoritmos de Money Management. Es un método que es muy utilizado por minoristas también. ¿Por qué? Porque esta estrategia sí que incluye en este caso el riesgo por operación. ¿Vale? En los ejemplos anteriores era un poco arbitrario. Aquí lo que va a hacer el trader es decir, vale, yo por operación quiero arriesgar X% y el lotaje de la operación va a depender de ese riesgo. Ese riesgo se fijará en base al equity. Aquí tenemos, ¿ves? El porcentaje de riesgo de cada operación se determinará como una fracción del equity. Este porcentaje de riesgo a priori es invariable. Es decir, siempre será, pues, por ejemplo, un 1% de la cuenta del trader lo que arriesgará.
Es una estrategia en este caso que es una estrategia anti-martingala, es decir, cuando el capital aumenta el lotaje, pero si el capital disminuye el lotaje. Sobre el papel, esta estrategia va a hacer que el riesgo de ruina sea imposible. ¿Vale? Si el trader cumple 100% estos parámetros, el riesgo de ruina sería muy complicado. ¿Por qué? Porque el trader siempre va a incurrir o va a asumir menos riesgo cuando el capital de su cuenta sea menor. Pero al final, si el sistema de trading del trader no tiene esperanza matemática positiva, va a acabar perdiendo. En este caso, el crecimiento de la cuenta ya sí que es de forma geométrica, porque se aprovecha de reinvertir los beneficios. Cuanto más capital tenga el trader, más porcentaje, o sea, arriesgará el mismo porcentaje, pero al ser una cuenta mayor, será mayor cantidad monetaria. Entonces, lo que le va a permitir es aprovecharse de las rachas ganadoras. Una posible desventaja, quizás, es el tema del, como comenté antes, del apalancamiento asimétrico. Si el trader incurre en pérdidas, imaginar que la cuenta es de 10.000 euros y baja a 2.000 euros, entonces ahora mismo estará arriesgando un 1% sobre 8.000 euros. Entonces le costará bastante más recuperar la pérdida que ha sufrido. Además, otra desventaja, que por eso los profesionales no utilizan esta estrategia, es el tema de la volatilidad en la cuenta del trader. Imaginaros, ¿vale? Aplicar una operación de un 1% sobre una cuenta de 20.000 euros no es un riesgo excesivo. Pero imaginaos arriesgar ese 1% sobre una cuenta de 20 millones. Eso va a provocar que la volatilidad en la cuenta del trader sea muy grande. Entonces, en este caso, lo que hacen los profesionales, como veremos después al final de la presentación, es diversificar sus estrategias y jugar con la frecuencia operativa. Aquí tenemos el modelo en este caso. Un modelo más simple que el anterior todavía. Tenemos aquí una cuenta, un capital inicial de 1.000 euros. Beneficio por operación de 8 euros, manteniendo estos ratios igual que antes. Y en este caso tenemos solo 12 operaciones. Fijaos, como la primera operación, el riesgo son 10 euros y su beneficio va a ser de 8 euros. La siguiente operación, ¿qué pasa? Que el riesgo por operación va a ser 1% sobre 1.008, que serían 10,08. Entonces su beneficio va a crecer un poco más. Y ya hasta llegar a la operación número 12, donde el riesgo por operación ha pasado de 10 euros a 10,92. Es un poco lo que he comentado antes, ¿vale? Es un modelo muy simple. Es nada más para ver cómo evoluciona esto, cómo va creciendo la cuenta. Fijaos aquí cómo crece el rendimiento acumulado, como hay un crecimiento geométrico, tanto del beneficio por operación como del equity y del rendimiento acumulado. Esta operativa lo que tiene es que el rendimiento por operación que lo tenemos va a ser siempre constante, porque siempre se está arriesgando un porcentaje de la cuenta. Entonces eso va a hacer que el beneficio de la operación, si todo se mantiene constante, sea siempre el mismo porcentaje. ¿Qué pasa? Que bueno, aquí tenemos el ejemplo de un 1%, pero este modelo se puede llevar a porcentajes más altos, como aquí, por ejemplo, un 5%. Fijaros si el trader arriesga un 5% por operación, el capital que puede generar a lo largo de 12 operaciones, manteniendo los ratios como hemos visto antes. Un 60%. Es una operación que si el riesgo por operación es muy alto, el trader tiene mucho riesgo. Por eso Alexander Elder, ¿vale?, estableció este riesgo en un 2%. Aquí hemos puesto un 1 para simplificar, pero bueno, la recomendación es trabajar entre un 0,5, 1 o 2%, ¿vale?, dependiendo del tamaño de la cuenta. El siguiente modelo que tenemos que ver, ¿vale?, el cuarto modelo, es el modelo de fracción fija periódica. Es un modelo que es una variación del modelo que hemos visto ahora, del modelo de fracción fija. Aquí el trader va a recalcular lotaje, pero no lo va a hacer después de cada operación. Aquí, por ejemplo, lo hará pues, después de 4 operaciones o después de 2 operaciones o cuando el trader genere
200 euros de beneficio o 100 euros. Es un poco como el modelo que hemos visto, el primero y el segundo, que el trader recalcula el lotaje cuando se da X circunstancia. Pues aquí igual, ¿vale? El trader recalcula el lotaje cuando se da determinada circunstancia. Aquí que tenemos, bueno, que tenemos una capitalización compuesta más suave y el crecimiento geométrico más suave también. ¿Por qué? Por el mero hecho de que no se reinvierte todo el capital que se gana. Se está reinvirtiendo, bueno, se reinvierte todo, pero cada menos tiempo. Vamos a ver aquí este ejemplo, que es un ejemplo muy similar al anterior, donde aquí el trader lo que hace es recalcular lotaje, pero cada 2 operaciones. Entonces, fijaros como las 2 primeras operaciones lo hace en base a 1.008 euros. Aquí ya tiene, pues aquí ya calcula el riesgo en base a 1.016 euros, ¿vale? Como hemos visto, aquí es una estrategia que al final es más conservadora. Fijaos como el rendimiento por operación va cambiando cuando el lotaje se recalcula y el beneficio por operación va con forma de escalera. Esta estrategia lo que va a hacer es eso, minimizar un poquito más el riesgo todavía. Tenemos luego el modelo de fracción fija de beneficio. Es igual, ¿vale? Aquí este modelo y el siguiente son modelos que evolucionan del modelo de fracción fija. Aquí el lotaje de la operación va a depender del capital inicial. Aquí ya no va a ser del equity, ¿vale? Antes hacíamos el 1% sobre el equity, sobre el capital actual de la cuenta del trader. En este caso no. En este caso se va a hacer el cálculo del porcentaje sobre el equity más una parte de los beneficios. Aquí el trader sí que no va a reinvertir todo su beneficio. Va a reinvertir una parte solo. ¿Esto qué va a hacer? Pues que el crecimiento igual sea más suave, más sostenido, menos acentuado. Y al final, pues aquí también tenemos una capitalización compuesta. Si lo vemos aquí, vale, en este ejemplo, ¿qué va a hacer el trader? Bueno, aquí el trader lo que va a hacer es arriesgar solo el 50% de su beneficio. Me explico, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, el primer caso es el mismo que el anterior, 1% sobre el equity más el 50% de los beneficios. Como no hay beneficios, se mantiene invariable. Pero fijaos aquí el siguiente caso. El siguiente caso, en la segunda operación, tenemos un riesgo por operación de 10 euros con 4 céntimos, que es el 1% del capital inicial más el 50% de los beneficios. ¿Me explico bien? Es decir, aquí el trader va a arriesgar su capital inicial más la mitad de sus beneficios de manera constante. Aquí tenemos entonces que el rendimiento por operación de manera respecto al equity va a ir disminuyendo como en el primer modelo que hemos visto. ¿Por qué? Porque el equity va creciendo de manera más rápida que lo que se reinvierte el capital. Y aquí el rendimiento por operación vemos cómo crece el acumulado, perdón, de manera más suave, más pausada que el modelo anterior. Este modelo es un modelo que está preparado o se centra, ¿vale? en gente que quiere arriesgar menos y que lo que quiere hacer es, pues, de su rendimiento mensual, imaginaros, retirarle la mitad del beneficio. Pues como solo reinvierte la mitad de beneficio, la otra mitad la puede ir retirando. Y ahora tenemos aquí este otro método que es el Profit Rate Method, que es otra variante del Fisher Fractional, ¿vale? Es un modelo muy parecido al anterior, pero casi contrario. Es decir, aquí para calcular el lotaje vamos a tener en vez de una F, una fracción de capital, vamos a tener 2 fracciones de capital. Una que es sobre el capital inicial y otra sobre el capital actual. Es decir, aquí entonces si el trader quiere generar más rentabilidad y ser más agresivo, ¿qué va a hacer el trader? Pues a la F sobre el capital actual aplicarle un porcentaje mayor. Por ejemplo, el trader en este caso va a trabajar con una F, una fracción del 1% sobre el capital inicial y una F del 2% sobre los beneficios. Aquí sería sobre el capital inicial, no sobre el equity, ¿vale? Perdonadme. Entonces aquí esta estrategia lo que está haciendo es reinvertir los beneficios a un mayor porcentaje. El trader está asumiendo más riesgo. Entonces,
el crecimiento geométrico va a ser mayor. Vamos a ver aquí tenemos el ejemplo, ¿vale? Aquí está. Tenemos aquí el trader aplica dos Fs, una F sobre el capital inicial y otra F sobre el capital actual del 2%. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando el trader, en este caso, mirad, fijaos aquí, el trader está aplicando una F de un 1% sobre el capital inicial, que sería sobre los 10.000, sobre los 1.000, perdón, y una F del 2% sobre los beneficios, que serían los 8 euros. Entonces aquí el riesgo, fijaos cómo aumenta. Es una estrategia que lo que hace es tener más riesgo que la anterior, porque aquí lo que está haciendo es aplicarle ese mayor porcentaje a los beneficios. Aquí se va a ver la comparación de las cuatro estrategias que hemos visto hasta ahora. El modelo de fracción fija, donde se reinvierte los beneficios al mismo interés, al 1% constantemente. Modelo de fracción fija periódica, cuando se aumenta el lotaje cada 2, 3, 4 operaciones. Modelo de fracción fija de beneficio, donde el beneficio lo que se hace es se reinvierte solo el 50% de este beneficio. Y luego tenemos el último método, que es cuando el beneficio o el capital actual se le aplica el doble de riesgo. Aquí lo que hace entonces, vemos como que esta que es la que más rentabilidad nos da. Aquí tenemos la comparación de los datos, ¿vale? Y esta es la que más rendimiento acumulado nos está generando cuando se aplican las dos Fs, las dos fracciones. Vale, ahora nos quedan por ver cuatro estrategias que creo que son las más interesantes y las más complejas quizás. Tenemos en primer lugar la F de Kelly, que la F de Kelly tiene su origen en el año 1956 en un manuscrito que escribió Kelly. Aquí lo que va a hacer Kelly, con esta fórmula lo que vamos a hacer es calcular la F. Vamos a calcular la fracción fija que el trader debe aplicar para maximizar la rentabilidad de su cartera. Y luego se aplicaría a un modelo de fracción fija. Aquí lo que va a determinar Kelly es el máximo porcentaje que el trader puede arriesgar en la operación con el objetivo de maximizar sus beneficios. ¿Qué pasa? Que aquí Kelly, para calcular esta, lo que hace es basarse en la fiabilidad y el profit factor, como hemos visto antes. Aquí abajo está la fórmula, ¿vale? Porcentaje de aciertos, que sería fiabilidad, y el ratio de ganancia-pérdida, que sería profit factor. ¿Qué pasa? Que esta fórmula esta estrategia, mejor dicho, tiene un par de problemas. Tiene un par de desventajas. La primera de ellas es su elevado riesgo. Es decir, todos los expertos de la materia dicen que aquí Kelly, con esta fórmula, se va a asumir demasiado riesgo. Entonces, el consejo que dan es dividir el resultado entre 10, para así diluir la F de Kelly. Y luego otra desventaja es que este modelo está asumiendo que las operaciones ganadoras y perdedoras tienen el mismo tamaño. Y en el mercado sabemos que eso no es así. Entonces va a dar ahí una fracción, un riesgo que es un poco errático quizás. Incluso Larry Williams lo dijo, ¿vale? Larry Williams dijo que era una estrategia muy, muy arriesgada y que el trader tenía que estar preparado para sufrir elevados drawdowns. Aquí tenemos el ejemplo de Kelly. Tenemos la misma operativa que antes, ¿eh? Capital inicial 1.000 euros, 12 operaciones, una fiabilidad de un 60%, un profit factor de un 2:1 y los beneficios por operación y los pips igual. Haciendo la fórmula de Kelly con estos ratios, fijaros, nos da que por operación el trader debería asumir un 40%, que es una salvajada. Entonces aquí lo que hacemos es dividir la F de Kelly, el 40% entre 10%, ¿vale? Aquí es 10, no 100. Y nos sale que el riesgo por operación con Kelly sería un 4%. Entonces, una vez que hemos calculado la F de Kelly, la fracción a aplicar con la estrategia de Kelly, lo que tenemos que hacer ahora es hacer el modelo de fracción fija que hemos visto antes, simplemente arriesgando el 4% por operación. Aquí tenemos igual el rendimiento por operación, ¿vale? Lo que nos va generando. Vemos que aquí el rendimiento por operación es constante, porque es un modelo de fracción fija. Y aquí tenemos el rendimiento acumulado.
en términos porcentuales. O sea, aquí sería 45%, ¿vale? Aquí a la fórmula le faltaría... No, perdón, está bien. El tema de Kelly, ¿vale? El tema de Kelly es un poquito... Yo para encontrar información lo he hecho, bueno, a través del documento de Kelly, que está bastante bien, y sobre todo con este libro de aquí, con este libro de Óscar García Caigas, de Trading con Gestión de Capital. ¿Qué pasa? Que este libro a día de hoy está descatalogado. Entonces es difícil encontrar referencias. Y luego también lo que hablaba antes con Eduardo, también me basé en la página de Trading Sys de Andrés, que estuvo aquí el otro día, que la verdad tiene posts muy interesantes sobre gestión monetaria. La siguiente estrategia también fue desarrollada por Ralph Baines en la misma obra que hemos hablado antes, ¿vale? En Portfolio Management Fórmulas. Y es una estrategia que lo que trata es de mejorar el modelo de fracción fija. Aquí vamos a hacer como con Kelly. Vamos a buscar una F para luego aplicar un modelo de fracción fija. Aquí Ralph Baines, ¿cómo lo hace? Bueno, aquí Ralph Baines lo que hace es buscar la fracción que maximice la media geométrica. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, aquí lo primero que hace es asumir que los beneficios y las pérdidas tienen diferentes tamaños, cosa que Kelly no hacía. Por eso podemos considerarlo como una mejora de la F de Kelly. Esta F de Ralph Baines lo que va a hacer es darnos el porcentaje o la fracción que el trader debe arriesgar en cada operación con ese escenario variable. ¿Qué pasa? Que pasa igual que el anterior, tiene un riesgo demasiado elevado, por lo que hay que vigilarlo de cerca. Y también es recomendable diluirlo entre 10. Como hemos dicho, aquí lo que va a buscar Ralph Baines es maximizar la media geométrica. La media geométrica no es más que una media que lo que me está midiendo es el efecto de reinvertir los beneficios. Entonces me está permitiendo maximizar esta media para ver a qué tasa de riesgo tengo mayor crecimiento geométrico. Para calcular la F óptima hay que hacer una serie de cálculos iterativos y aquí lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer a través de estos tres parámetros, ¿vale? Tenemos aquí el HPR, que bueno, se traduce un poco, la traducción es el beneficio que se tiene por cada operación cuando se reinvierten los beneficios en base al porcentaje de riesgo, OP, que es la operación actual, y MP, que sería el máximo drawdown. Luego tenemos aquí el TWR, que sería la ganancia relativa, que es la multiplicación de lo que se gana reinvirtiendo las diferentes operaciones con el riesgo marcado por F. Y luego tenemos la media geométrica, que simplemente me da el promedio de lo que el trader va a ganar reinvirtiendo sus beneficios. Entonces, para calcular esta F óptima, lo que tenemos que hacer es probar las diferentes operaciones con las diferentes Fs que hemos visto aquí para ver cuál de ellas nos maximiza el rendimiento. Entonces, si vamos por partes, aquí lo que hacemos es cada una de las operaciones aplicar esta fórmula, ¿vale? 1 más 5 por el riesgo por operación por el máximo de drawdown, que son 40. Entonces, estos datos que tenemos aquí es lo que obtenemos por cada reinvertir el beneficio de cada operación a este porcentaje de riesgo. Aquí lo que tenemos es la ganancia relativa. Es decir, lo que ganamos reinvirtiéndolo de cada operación. Vemos que aquí la máxima ganancia relativa es cuando la F óptima es de un 15%. Fijaos aquí, ¿vale? O sea, el máximo riesgo por operación, un 15%. Que la verdad que también es bastante alto. Y luego aquí tenemos la media geométrica que me está dando lo que me indica lo que el trader obtendría reinvirtiendo sus beneficios. Entonces, con esta fórmula aquí tenemos esos datos representados gráficamente. La F óptima lo que nos dice es que la fracción que el trader debe arriesgar es un 15%, porque es lo que le maximiza la ganancia relativa y la media geométrica, que aquí lo que vemos en el gráfico son los puntos más altos.
¿Qué pasa? Que pasa un poco como con Kelly, ¿vale? Que es una estrategia que tiene mucho riesgo. Entonces aquí una recomendación que podemos y que debemos hacer es reducir este riesgo. Y este riesgo le haríamos aplicando, dividiéndolo entre 10, diluyendo la F óptima, ¿vale? Y simplemente sería aplicar un modelo de fracción fija con este riesgo por operación. Fijaros que si el riesgo por operación es de un 15%, en 12 operaciones el trader ya ha doblado su capital. Es una barbaridad, un 15% por operación. Entonces, aplicando la F óptima diluida, tenemos que entre las 12 operaciones tendríamos un 7,4% de beneficio, que es una estrategia bastante más sensata. Ralbines, ¿vale? Basó sus estudios en este libro sobre las estrategias de gestión monetaria. Entonces aquí, bueno, el libro se basa en el cálculo de la cantidad que el trader debe comprar o vender en el mercado, es decir, calcular el lotaje y cómo dividir el lotaje en las diferentes operaciones, cómo diversificar el lotaje. Y aquí es donde hablo de la F óptima. Es un libro muy matemático, eso sí, ¿vale? Con mucha fórmula, pero la verdad que está bastante interesante. Y luego Ralbine, bueno, tiene varias obras hablando sobre gestión monetaria. Estas tres de aquí abajo, ¿vale? The Handbook of Portfolio Mathematics, The Mathematics of Money Management y The New Money Management. La verdad que son libros muy interesantes de este sector que yo recomiendo que leáis siempre que podáis. La siguiente estrategia que surge por Rina System, ¿vale? Los autores son David Stendhal y Leo Zamansky. Surge como una mejora, una variación del modelo de F óptima de Ralbines. Aquí lo que hacen es aplicarle a la F óptima una limitación de máximo drawdown. Me explico, ¿vale? Aquí en su documento ellos pusieron estos dos esquemas. Y aquí tenemos simplemente que los traders con la F óptima y su sistema van a tener aquí una F que le permite maximizar su ganancia relativa. ¿Qué pasa? Aquí tenemos los traders con la influencia de los precios y aplicando la F segura que ellos desarrollaron. Tenemos la F que maximiza la ganancia relativa y que a su vez lo que hace es limitar el drawdown, limitar la pérdida. Aquí la verdad que sobre esta estrategia me ha costado bastante, siempre me ha costado encontrar mucho más la información. Bueno, aparte me basé en el documento que ahora lo comentaremos y aquí tenemos un pequeño cálculo sobre cómo calcular yo la F óptima. Con el ejemplo anterior de la F óptima de Ralbines, ¿vale? Tenemos que el máximo drawdown era de 40 euros. Entonces ellos para calcular el lotaje que pueden aplicar simplemente dividen los 40 euros. Esto es con la F óptima, perdón. Tenemos que el máximo drawdown del trader son 40 euros. Y la F óptima eran 15%. Entonces con la F óptima podemos decir que el trader por cada 266,67 euros puede aumentar el lotaje. Y la F segura lo que hace es introducir una limitación, un drawdown. Tenemos que el máximo drawdown con ello va a ser, por ejemplo, de 20 euros. Entonces, aplicando esta misma fórmula de máximo drawdown entre la F óptima de 0,15, tenemos que ellos aumentarían el lotaje cada 133 euros. Pero aplicándole ahora mismo la restricción de la F óptima, tendríamos 133 entre la F óptima, 888,89. Es decir, con la F óptima, según ellos, el trader aumenta el lotaje cada 266 euros y con la F segura cada 888,89 euros. Fijaos aquí que al trader le cuesta mucho más aumentar el lotaje, por lo que es una estrategia bastante más segura, que lo que busca es minimizar las pérdidas y sobre todo limitar el drawdown. Fijaos aquí, ¿vale? Aquí es el paper donde ellos hablaron sobre la estrategia. La verdad que es un paper muy sencillito de 6 páginas que se entiende bastante bien. Pero yo donde mejor me aclaré para aplicar la estrategia y ver el ejemplo fue en el libro de Ryan Jones de Trading Game, ¿vale? Sobre el que hablamos ahora, en un apartado que tiene sobre esta estrategia.
Y por último, ¿vale? Última estrategia de gestión monetaria que nos quedaría por ver. Tenemos la estrategia que desarrolló Ryan Jones en su libro de Trading Game, donde su objetivo era, como siempre, buscar una mejora del modelo anterior, del modelo de Fisher Fraction y de la F óptima de Ralbines. Aquí él lo que hace, lo que hizo Ryan Jones fue introducir una variable delta, que lo que hace es relacionar el crecimiento de la cuenta con el riesgo. ¿Vale? Entonces, con esta nueva variable, lo que nos va a decir el delta es el nivel de capital que tiene que ganar el trader para aumentar el número de contratos en sus operaciones, el beneficio que tiene que generar. Ryan Jones nos habla de un delta neutro, ¿vale? Que se calcularía como el máximo drawdown entre el número de aversión al riesgo, que por defecto nos dice que debería ser 2. Y para calcular el nivel de lotaje, aquí tenemos la fórmula, ¿vale? Vamos a ver ahora el ejemplo para que quede más claro. A ver, aquí la tenemos. Fijaros, ¿vale? Capital inicial tenemos 1.000 euros y máximo drawdown que ha tenido el trader, 100 euros. Entonces, si tenemos aquí el perfil moderado, tenemos que el delta serían 50 euros, fijaros, que va a ser el máximo drawdown entre una versión al riesgo neutra, que sería 2, 50 euros. Es decir, ¿aquí qué quiere decir esto? Que para el trader empieza con un lotaje de 0,1, ¿vale? Para aumentar en un contrato su operación, bueno, aquí el trader la primera operación, ¿vale? Va a ganar 1.000 y va a ser delta por un contrato, 50. ¿Qué pasa? Que el trader, para aumentar el lotaje, tiene que hacer aquí lo siguiente, tiene que hacer el capital más delta por el número de contratos, que serían 2 por 50, 1.150, ¿vale? Aquí igual delta por 3 y el capital. Simplemente el trader tiene que generar delta por el número de contratos para aumentar el capital. Aquí lo interesante es lo siguiente, ¿vale? Fijaros estas dos columnas de aquí, la del porcentaje del equity para aumentar un contrato y la otra que nos indica el tema del drawdown. Aquí fijaros como el trader cuando pasa de 0,7 lotes a 0,8, el porcentaje del equity que necesita para aumentar un contrato empieza a disminuir. Fijaros como al principio aumenta, ¿vale? Está aumentando y cuando llega a este punto, al punto máximo, disminuye. Esto es debido al apalancamiento asimétrico que tiene el trader en su operativa. Y lo mismo pasa con el apalancamiento, fijaos, con el drawdown, perdón. El mayor riesgo que el trader tiene es cuando opera con 0,6 contratos. Luego, a partir de este punto, vemos como el drawdown comienza a disminuir, comienza a descender, por lo que el trader ya empieza a tener menos riesgo por el apalancamiento asimétrico. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos cuando un perfil más agresivo, simplemente aquí tenemos el máximo drawdown entre una versión al riesgo mayor, y lo que da un delta de 25 euros. Aquí entonces el trader tendrá que generar 25 euros para aumentar el contrato, 50 euros para aumentar a 2 contratos, 75 para aumentar a 3. Aquí que tenemos que el porcentaje del equity para aumentar un contrato en términos absolutos es menor. Fijaros como aquí con 17% es el máximo y aquí es 11% solo. Pero este nivel del apalancamiento asimétrico lo obtiene un poco más tarde. Lo obtiene con un lote. Y el tema del drawdown ocurre un poco lo mismo. Y luego tenemos aquí un perfil más conservador, donde simplemente lo que hace el trader es aumentar un contrato por cada 100 euros de beneficio. Es una estrategia mucho más conservadora. Fijaros aquí, ¿vale? Como el porcentaje del equity que tiene que ganar para aumentar un contrato es mayor, pero se obtiene mucho antes. Y el riesgo mayor llega con 0,4 solo, al cuarto aumento de lotaje. Por lo que esta estrategia es mucho más conservadora. Aquí gráficamente se va a ver mejor, ¿vale? Fijaros aquí los tres perfiles. Tenemos como el perfil moderado, que es la línea amarilla, el perfil conservador, que es la verde. Vemos como aquí el capital necesario para aumentar el contrato es mucho mayor que en el perfil agresivo. Y al contrario con el drawdown. El drawdown del perfil agresivo
se alcanza mucho más tarde y es mucho más alto que el resto de estrategias. Entonces aquí en este caso lo recomendable es un perfil moderado. Y bueno, esta es la obra con la que Ryan Jones puso esta teoría. Y aquí lo que buscaba era hablar de su estrategia. La verdad que es un libro bastante interesante y ese sí que es muy sencillo de leer. ¿Qué pasa? Como hemos comentado antes, ya estamos llegando al último punto de la presentación. Como antes hablábamos, hay un problema cuando hablamos del modelo de fracción fija. ¿Qué pasa cuando una cuenta, por ejemplo, de 1.000 euros aplica un 1% de riesgo? Ahí no está pasando nada. El trader está dentro de unos parámetros y un riesgo comprensible. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando esa cuenta de trading es de, imaginaros, 10 millones de dólares o de euros? Es una cantidad, es un 1% de esa cuenta van a ser 100.000 euros. Es un capital muy alto para una operación. Entonces hay que buscar otro tipo de estrategias de gestión monetaria o de gestión del riesgo que permitan que el trader disminuya su exposición al riesgo. Y eso se puede conseguir pues, con el aumento de la frecuencia operativa y la diversificación de estrategias. Me explico, ¿vale? Vamos a ver aquí en esta estrategia. Aquí tenemos una estrategia que ha hecho 1.000 operaciones. Es una cuenta de 10.000 euros y un riesgo por operación de 0,5. Tenemos que al final del testeo, ¿vale? Tenemos un drawdown que ha sido del 6,39% y un beneficio de 30,7%. ¿Qué pasa? Imaginaros que ahora mismo esta cuenta en vez de 10.000 euros es de 1 millón de euros. El trader, ¿vale? Tiene que diversificar este riesgo, tiene que reducir este riesgo. ¿Y cómo lo puede hacer? Una manera que tenemos de gestionar ese tipo de operativa de cuentas tan grandes es mediante la diversificación de estrategias aumentando la frecuencia operativa. Simplemente, en vez de una cuenta de 10.000 euros, tendríamos 5 cuentas de 2.000 euros con 1.000 operaciones cada una, diversificando estrategias al mismo porcentaje de riesgo. Y fijaos aquí cómo tenemos las 5 estrategias, que son esta línea de aquí, con su diferente drawdown y su diferente profit factor. ¿Qué tenemos al final de ello? Que su drawdown ha sido un drawdown de un 1,1% solo, ha sido muy reducido. ¿Por qué? Porque el trader con sus estrategias lo que hace es dividir mucho su riesgo. Está diversificando mucho su riesgo. Y el beneficio, fijaos, que es similar al ejemplo anterior. Entonces, para finalizar la presentación, ¿vale? De DBT, lo que queremos hacer es, lo hablé ya con Eduardo, ¿vale? Es ofrecerle al ganador de la competición, queremos regalarle, para que siga con su formación y demás, queremos regalarle una beca. Una beca que lo que va a incluir es incluirle el programa de incubadora de traders y el máster oficial en banca y finanzas cuantitativas que damos junto con la UNADE. Y al resto de participantes en el programa también nos gustaría ofrecerles un 10% de descuento. Voy a comentar brevemente las becas que tenemos, ¿vale? Son 3 becas muy sencillas. La primera beca que tenemos es una formación de trading, que es la incubadora de traders, donde el trader empezará desde cero hasta llegar a ser un trader rentable. En este proceso es una formación que dura más o menos un año, donde lo que vamos a hacer es auditar su cuenta de trading, vamos a vigilar su operativa. Y el trader estará participando en un programa de fondeo. Es decir, si aquí el trader demuestra ser rentable, el broker a vosotros os va a dar un capital para que gestionéis. Es un capital que va a ir desde 100.000 australianos hasta 2 millones de dólares. Pero tenéis que demostrar que sois rentables de manera consistente. Luego tenemos la beca 2, que esta es la que daremos al ganador de la competición, ¿vale? Que va a ser el programa de incubadora de traders anterior, junto con el máster oficial en banca y finanzas cuantitativas, donde se centrará en 3 fases, que son arbitraje, multiestrategia y opciones financieras, y donde las salidas profesionales al final puede ser trabajar de analista, de trader o de gestión del riesgo. Y luego, si quieres seguir formando, ¿vale? Tenéis la opción de hacer el programa de la beca 3, que sería la beca anterior, más el doctorado, en banca y finanzas cuantitativas, donde se hará una fase de investigación para buscar patrones de entrada, minería de patrones,
donde posteriormente se optimizarán y después se pasarán a producción. Y eso es todo, ¿vale? Aquí os dejo, bueno, vamos con la ronda de preguntas ahora, ¿vale? Aquí os dejamos los datos de contacto para cualquier duda que tengáis sobre la ponencia, sobre las formaciones y demás. Y a través de este código QR podéis acceder a la página web de IBT, registraros y pedir vuestro código de descuento por haber estado aquí en la ponencia esta, ¿vale? Muy bien. Entonces, Eduardo, ya está. Muy bien, David. Pues nada, damos paso a las preguntas. Las podéis poner en el chat o si queréis abrir el micrófono y preguntar directamente también lo podéis hacer. Gracias. La gente está muy callada. Los dejamos Sí. anonadados. Hola, David. Una Hola, pregunta. ¿qué tal? ¿Tú de todos estos sistemas, con cuál te quedas? O en función de la estrategia utilizas uno u otro. ¿Cuál es el criterio que utilizas? Yo actualmente, ¿vale? Trabajo, porque tampoco tengo una cuenta de trading muy grande, ¿sabes? Entonces trabajo con el modelo de fracción fija, el simplemente 1% de riesgo por operación y ya está. Sí que es verdad que hay días que lo va modificando. Yo, por ejemplo, por la mañana siempre se lo digo a los alumnos, yo por la mañana tengo mejor rendimiento que por la tarde, operando. Entonces yo por la mañana opero a un 1% de riesgo y por la tarde lo bajo a 0,5. Me parece el modelo, o sea, a grandes rasgos, ¿vale? Me parece un modelo muy óptimo y actualmente estoy el tema de diversificando estrategias con muy bajo riesgo y me está gustando mucho ese modelo también. Vale, gracias. ¿Se aplican las otras estrategias de money management en alguna cuenta grande? Se aplican, eso al final depende de cada manager de riesgos, ¿vale? Generalmente la que más se aplica va a ser la de modelo de fracción fija y la que reinvierte la mitad de los beneficios solo. Al final, ten en cuenta que en cuentas muy grandes, ¿vale? En cuentas de fondos de inversión, de hedge funds y demás, la principal prioridad lo que va a ser, lo que es mantener el capital. Entonces, yo lo que van a hacer es diversificar muchas estrategias y aplicar gestiones monetarias muy reducidas. Yo he hablado con mucha gente y demás que tienen cuentas de 1 millón de euros, de 2 millones de euros, y ellos simplemente lo que hacen es arriesgar el 0,1% de su cuenta. O sea, operan con el mínimo lotaje. Y hay cuentas de esas que ya no aplican ni fracción fija ni nada. Lo que hacen es simplemente operar un lotaje más o menos fijo que les permita trabajar con muy poco riesgo. En tu opinión, ¿cuál es la estrategia? Yo con Fisher Ray no he trabajado, ¿vale? Yo me quedo con Fisher Fraction, ¿vale? Yo la verdad que me parece hablando de la más operativa de todas. Fisher Fraction y Fisher Fraction sobre beneficio. Me quedaré con cualquiera de esas dos. Ya hemos visto que las demás asumen riesgos muy elevados. Entonces yo te recomendaría Fisher Rate o Fisher Fraction. Más preguntas. Miguel Ángel te pregunta, entonces no recomiendas ningún escenario donde utilizar fixed ratio. Es una estrategia que, a ver, quizás un poquito más compleja porque también tiene un riesgo elevado, pero se podría aplicar siempre empezando con un delta más conservador y luego si queréis ir ampliando el delta, pero siempre empezando asumiendo muy poco riesgo. Minimizando el riesgo siempre y luego ir subiendo un poco el riesgo y demás. Yo personalmente no he trabajado con Fisher Ratio, ¿vale? No he trabajado, entonces me cuesta un poco más hablar sobre esta estrategia. He hecho simulaciones y demás, pero no he trabajado con ella. O sea, no he estado delante operando con esa estrategia, entonces no te podía dar mi experiencia sobre esa estrategia. Alexander Ríos dice, ¿has probado gestión monetaria por volatilidad? Cajigas y Kaufman hablan del uso de ATR y volatilidad histórica para el dimensionamiento de la exposición.
No he trabajado con ello, Alexander. He visto sobre ello, ¿vale? Además, en el libro ese de las tortugas usaban esa estrategia también sobre la volatilidad con ATR y demás. Y es un modelo que tengo pendiente de probar. Lo tengo ahí en mis tareas pendientes porque sí que es una estrategia de que he leído sobre ella y demás, pero tampoco la he llegado a probar. Pero sí que es verdad que he visto mucha gente que la utiliza. Entonces la probaré de aquí a un futuro. Sí, Miguel Ángel, al principio el crecimiento es más lento, pero yo es lo que digo siempre. Y al final también es un poco por experiencia. Lo primero es mejor ir crecer poco a poco y luego ir creciendo más rápido. Aquí es lo que hemos dicho siempre, ¿vale? Yo lo que digo a todos mis alumnos. Aquí el principal objetivo del trading es que os mantengáis dentro del negocio. Como perdamos el capital, como perdamos nuestro activo, estamos fuera del negocio. Entonces, ¿qué hacemos? Reinvertimos, nos buscamos otro trabajo. Entonces, es mejor al principio ganar poco y a partir de ahí empezar a ganar más que no al revés. Siempre mirando de un punto de vista más conservador. Que luego a la larga, a lo mejor tardas un año más en conseguirlo, pero a la larga es muy rentable. Puedes empezar a lo mejor quizás con el Profit Right Method, es decir, sobre los beneficios, ajustarlos a un 2% o a una F de un 3%. Y así puede crecer la cuenta un poco más rápido. Mantienes la fracción sobre el capital inicial de 1% y sobre tu equity actual de un 3% o de un 2%. También se puede hacer de esa manera. Víctor te pregunta si tienes una FD Kelly del 6% en una cartera de 10 acciones y le aplicas a cada posición, estarías arriesgando menos que con riesgo fijo, ¿no? Si estás arriesgando, no me salta la pregunta esa a mí. Si estás arriesgando un 6% en A cada... una cartera de 10 acciones y le aplicas a cada posición, sí. Estarías arriesgando menos que con riesgo fijo. Depende de cuánto fuera tu riesgo fijo. Habría que ver con cuánto determinarías tu riesgo fijo. La tengo aquí. Sería menos arriesgado dependiendo de cuál fuera tu F de riesgo fijo. Sería la clave. Sí, hombre, si tu F es de un 4%, arriesgarías menos, claro. A ver. Lee la pregunta porque si no, no... Sí, la tengo. Yo. Sobre todo que el carácter anti-martingala de fixed ratio evita perder rápidamente el dinero si la estrategia no funciona. Eso es. O sea, aquí la clave es un poco eso, la estrategia de preservar el capital en rachas perdedoras. Eso es, Sergio. Ahí, al ser anti-martingala te permite evitar descapitalizarte muy rápido. Yo por eso me gusta tanto esa estrategia. Más. Bueno, en cualquier caso, como tienen ahí tu email, si tienen alguna pregunta te pueden... Ya digo, escriban al mail, al WhatsApp, ¿vale? Y si cualquiera quiere venirse a conocer el aula de Madrid o de Sevilla, el aula de trading, el trading floor y charlar, pues que se pongan en contacto con nosotros a través del código QR o de esos números, ¿vale? Y estaremos encantados de recibirles. Muy bien, pues muchas gracias, David. Muchas gracias a vosotros, Eduardo. El lunes tenemos otra ponencia y el miércoles que viene otra. Muchas gracias a Genial. todos. Lo paro aquí. Muchas gracias. Gracias.